Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarle que abra su Biblia en primera carta de Juan. Juan enfatiza que Yeshua o Jesús, Él se hizo como un hombre, como uno de nosotros, y que su vida completamente fue humana y que sufrió. Es que cuando nosotros escuchamos la palabra Cristo sufrió por tus pecados, usted no le da importancia a esas palabras, ¿sí? Cuando hablamos de que Jesús murió en la cruz y sufrió nuestros dolores, casi que podemos pasar sin mucha relevancia esas palabras. Pero si nosotros entendiésemos que Él como ser humano estuvo en una cruz y que lo que estaba sufriendo allí era insoportable, lo que Él sufrió, los dolores, los calambres, todo eso que sufrió, los espasmos, pues la situación puede cambiar en nuestro pensamiento, que Él siendo transformado o envuelto en carne sufrió todas las cosas, una situación insoportable, un dolor insoportable que Él por amor sufrió por nosotros. Es Él el que nos muestra a través de ese acto el amor de Dios para con nosotros, que si sufrimos alguna cosa, Él sufrió más por nosotros, que tal vez pasamos por situaciones incómodas, pero Él nos muestra que Él sufrió, soportó inquebrantablemente aquello que era insoportable por nosotros, mostrándonos su amor. Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hablaron los profetas, lo que habla la Torá, los primeros libros de la Biblia, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Cuando Juan habla lo que era desde el principio, recuerde que Juan no era cristiano. Ningún apóstol fue cristiano. Quítese ese pensamiento equivocado de que los apóstoles se convirtieron al cristianismo, de que el apóstol Pablo fue cristiano. Quítese eso, porque eso no es verdad. El cristianismo comenzó en el año 360 después de Cristo, después de la muerte de Jesús, ¿sí? Ellos eran judíos, practicaban la palabra, lo que nosotros tenemos como Biblia, la practicaban, guardaban el día de reposo, celebraban sus fiestas. Por eso Juan dice lo que era desde el principio, porque está hablando desde lo que conocemos como los antiguos escritos o el Antiguo Testamento, que desde ese tiempo se estaba anunciando que venía un Mesías. Desde allí se está anunciando el Mesías que había de venir. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Él estuvo allí presente cuando el Mesías, cuando Yeshua vino, cuando Jesús vino. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él es la palabra de vida. A veces sentimos morirnos, a veces sentimos mucho desánimo, a veces sentimos como que las cosas no están bien, a veces vemos como que todo está trastornado, como que no alcanzamos las cosas que queremos, como que todo está ahí en un stand-by, como que está todo quieto, como que no sé hacia dónde dirigirme, qué alcanzar. Sobre todo los que son jóvenes piensan eso porque ellos tienen mucha energía y quieren alcanzar algo, quieren proponerse algo, y ellos no quieren sentirse encerrados, no quieren sentirse estancados más bien, sino que quieren avanzar. Ellos saben que pueden alcanzar muy buenas cosas, a diferencia de nosotros los adultos, que con el pasar de los años nos vamos volviendo conformistas.
Pero en algún momento de la vida, siendo jóvenes o siendo adultos, hay momentos en que sentimos desfallecer, nos sentimos cansados, agobiados, como que nos perturba la misma rutina o las situaciones que vivimos de vida. Y es allí cuando nosotros debemos recordar que Él es la palabra de vida. Palabra es vida para nosotros, para todo nuestro ser. Pero Él dice que esa vida se manifestó, se envolvió en carne. ¿Para qué? Para que con su vida nos mostrara ejemplo de que siendo humano, siendo humo, siendo hombre, siendo carne, podía alcanzar grandes cosas si se sujeta a la palabra de Dios. Si nos sujetamos a la palabra de Dios, alcanzamos muchas cosas, muchas buenas cosas. Entonces Él dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. No perdamos la vida eterna. No nos dejemos alcanzar por resentimientos, por frustraciones, por el odio, por deseos de venganza. No perdamos el camino, no perdamos el rumbo. Quitémonos la frustración, cambiemos la manera de hablar, la manera de pensar, y más bien hablemos estas palabras de vida que deben de estar en nosotros. No perdamos eso, no perdamos esa vida eterna que Dios ha puesto en nosotros, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, verso 3, eso anunciamos. ¿Qué cosas ha visto usted de Dios? ¿Qué cosas has oído de Dios? ¿Y qué cosas estás anunciando de Dios? Si hay algo que caracteriza el cristianismo de hoy, es un cristianismo silencioso. Ya no se predica, ya no se habla de Dios, ya no hay diferencia entre la luz y se puede decir que las tinieblas. Casi no se ve. Casi ya toca. Tú estás pensando que esa persona porque no tomó, porque no es cristiana, cuando de repente ¡prum!, hace algo que manifiesta que te pone dudas si verdaderamente es un hijo de Dios o no, o cristiano, como muchos lo dicen, si es cristiano o no. Entonces ves que su vida es como un testimonio, pero de pronto le dio por cantar villancicos con una botella de alcohol o unas copitas de vino o de aguardiente. Dice, pero no entiendo. ¿Qué cosas estamos anunciando de Dios? ¿Qué cosas hablamos? Nuestro hogar debe de ser un hogar lleno, debería ser un hogar lleno de la presencia de Dios, nuestros hogares. Pero realmente lo son. Son nuestros hogares un lugar de refugio, de descanso, ¿sí?, de paz. ¿Cómo son nuestros hogares? Entonces Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, pero no son solo palabras, sino que son con acciones, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Yeshua, con Jesucristo. Están conectados. Hay una conexión moral y espiritual entre hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Hay una conexión espiritual. Hay algo que nos debe de unir, y es esa luz de Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro caminar en la luz es una prueba de la comunión con Dios, debido a que la vida en su compañía es una constante limpieza de impureza del pecado por la sangre de Cristo. O sea, tal vez nos enojamos, tal vez fallamos,
pero rápidamente vamos ante el trono de su gloria y nos purificamos y nos corregimos, y eso nos ayuda a tener una relación los unos con los otros, entre hermanos en Cristo. Si hemos ofendido a alguien, pedimos perdón. Si hemos lastimado a alguien, pedimos perdón. Y la otra persona, pues si está en luz, pues perdonará en su momento. Lo cual indica que eso es caminar en la luz. O sea, tener una vida responsable, tanto con Dios como con los seres humanos. O sea, nuestra vida debe tener una responsabilidad espiritual, tanto con Dios como con los hombres. Si tenemos responsabilidades en el hogar como esposos, como esposas, pues la palabra de Dios dice, por ejemplo, en primera carta de Pedro, a ver si la encuentro en esta Biblia, primera carta de Pedro, atrasito, primera carta de Pedro 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, está hablando de las esposas, con sabiduría. Si usted lee Proverbios capítulo 31, dice verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero aquí virtuosa es sabia. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, que es alguien que tiene temor de Dios. Eso mismo está diciendo la carta a Pedro: vosotros maridos vivid igualmente vivid con ellas sabiamente, o sea, en el temor de Dios. O sea, el llamado es para ambos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, o sea, ambos se pueden quebrar. ¿Te has quebrado por las palabras de tu marido? ¿Te has quebrado en llanto por las palabras de tu mujer? ¿Verdad? Eso es lo que hace referencia. Como vaso más frágil es que nos quebramos, nuestro corazón se quiebra por las palabras del esposo o por las palabras de la esposa, palabras que no están fundamentadas en el temor a Jehová, que es sabiduría, y como a coherederas de la gracia. Gracia es que Dios fijó sus ojos en esas mujeres que tienen temor de Dios, aquellas que están buscando a Dios a pesar de las dificultades. Coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que está diciendo es que cuando lastimamos al prójimo, en este caso que está mencionando Pedro es la esposa, el prójimo. Pedro la menciona porque es el que está más próximo al corazón del marido. Entonces está hablando de que hay un pecado que impide que nuestras oraciones sean contestadas, y en este caso es que lastimamos al que está más próximo a nuestro corazón. En este caso es su esposa o su esposo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? ¿A qué sentir se está refiriendo aquí Pedro? A ser compasivos, o sea, ser compasivo con el prójimo más cercano, primero los de la casa, amándoos fraternalmente, un amor verdadero, un amor que produce dolor cuando veo que el otro está sufriendo penalidades, el esposo o la esposa, porque aquí Pedro está hablando de ellos. Misericordiosos, dar misericordia, ¿sí? Hacer actos de misericordia.
la ayuda, las buenas palabras al que está próximo a nosotros. No devolviendo mal por mal, comienzan a insultarse, comienzan a maltratarse. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no devuelvan mal por mal. No estamos siendo luz, como dice la primera carta de Juan. No estamos siendo luz ni siquiera para nosotros mismos, sino que nos convertimos en tinieblas. La luz que hay se apaga. Somos una lámpara sin aceite y sin luz. Ni maldición por maldición. Es común en los hogares, es común en los matrimonios estas situaciones. Insultos, devolver mal por mal, maldecirse el uno al otro, pero la misma palabra nos da la solución y nos dice, si no por el contrario, o sea, corrijámonos. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? A lo que Juan nos está hablando. Que nuestra vida en Dios se manifieste en un verdadero testimonio. Y así tenemos comunión con Él, con Dios. Sino por el contrario, bendiciéndonos, bendigámonos, bendiga a sus hijos, pero no es solo bendecir a los hijos, hay que bendecir a la esposa con las palabras, con detalles. Hay que bendecir al esposo con palabras. Allí va el varón de Dios, allí va el siervo de Dios. Señor, provéele, prospéralo. Pero hay esposas que orgullosamente y pecaminosamente dicen, allí está su flamante papá, no sabe lo que es el cuchillo que se clava. Muchas mujeres son así en los matrimonios. Entonces el Señor nos está hablando a cuidarnos en amor, cuidar nuestro corazón, bendiciéndonos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A veces no alcanzamos la bendición de Dios porque no obedece los mandamientos. Hay gente que no alcanza bendiciones porque no obedece los mandamientos de Dios. Alguna vez les decía a mis hijos, cuando ustedes estén en un grupo de personas y usted oiga a alguien hablar mal de los diezmos y de las ofrendas, ustedes quédense, vea, con la boca cerrada. Ustedes no vayan a opinar de que los pastores se roban. Ustedes no digan nada, porque no saben que eso se devuelve. No digan nada, quédense callados. Que yo qué le voy a dar, quédense así. Porque siempre el que habla mal de ese mandamiento le va mal en el futuro. Económicamente se cae. Entonces yo a ellos les digo, no, o alguna vez les dije, no hablen mal de eso, porque es un mandamiento. Muchos dirán que eso es del Antiguo Testamento, que eso es del Nuevo, que ya no. Eso son personas que no estudian la Escritura. Pero a lo que yo me refiero es, cállense, no digan nada, déjenlos que hablen. Y así sucesivamente con otros mandamientos que la gente critica hoy. Quédense callados. ¿Por qué? Dice la Escritura que uno no puede corregir al necio. Cuando tú le hablas al necio y el necio está en su posición, las palabras se pierden. No echéis las perlas, lo precioso, no las pongan como adornos en el cuello del marrano, del cerdo. No echéis vuestras perlas a los cerdos, o sea, no adornéis a los cerdos con algo precioso, porque lo van a destruir y lo van a dañar, lo van a pisotear. Este pasaje nos dice, considerando vuestra conducta, o sea, examinándonos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 2, ahora sí. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hasta allí. Verso 9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida, o sea, el que quiere vivir bien,
Si a nosotros los adultos nos hubiesen enseñado esto, siendo jóvenes, y nos lo hubiesen inculcado una y otra vez, nuestra vida hoy sería diferente. Pero el llamado lo hago a los jóvenes que están aquí, a Paola, a Samuel, a Sara, a Josué, a Sebastián, a Jonathan. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. O sea, no se hable mal a sí mismo. Y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal. Pero ¿cómo? Con las palabras. Las palabras. Y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son justos? ¿Quién es una persona justa? Sí. ¿Y cómo la aplican? ¿Y entonces en qué se convierte si obedece la palabra? En un sabio, a alguien que cumple. ¿Se acuerdan de que Jesús encontró a un hombre y le dijo, oh, hay aquí un varón justo? ¿A quién le dijo eso? Le dijo, he aquí un varón justo. ¿A Natanael? O sea, a un hombre sabio. No es por ser cristiano, vuelvo y le digo, sino porque obedece los mandamientos, y aquel que obedece los mandamientos se convierte en un hombre justo, y en él hay sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de aquel que cuida su lengua, de aquel que sus labios no hablan engaño, de aquel que se aparta del mal, que hace el bien, que busca la paz y la sigue. Los ojos de Dios están sobre él. Sus oídos ya están dispuestos a oírlo cuando esté orando. Pero el rostro del Señor se voltea, le da la espalda a aquellos que hacen el mal. ¿Cómo estamos viviendo? Primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, verso 6, y andamos en tinieblas, en desamor, sin misericordia, tratando mal el vaso, el corazón, quebrándolo, el de nuestro prójimo, el de la esposa, el del esposo, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. Practicar la verdad, practicarla. La verdad, la palabra, los mandamientos hay que practicarlos. Hay que practicarlos. Diga, la palabra de Dios, sus mandamientos hay que practicarlos. ¿Qué pasa con el cristiano? Que él se cansa y deja de practicarlos. Y algo sencillo como lo que es la ofrenda y el diezmo es un buen ejemplo. Muchas veces lo dan es porque su conciencia los acusa, mas no hay amor en ellos. Cuando usted va a un almacén y allí dice, colabora con estos 1,000 pesitos para la fundación, cual sea. Entonces mucha gente ve esa botella y dice, los niños, nunca da nada, ni en la casa, ni al prójimo, ni a nadie, ni a los padres, o trata mal a la esposa, no le presta atención a la esposa cuando está hablando, oyéndola, o al revés. Entonces cuando va a un almacén y ve, echa los 1,000 pesitos para ayudar a esta fundación El Niño Diferente. Entonces la persona se llena de emociones y da los 1,000 pesos o los 2,000, pero lo único que está haciendo es dándolo no con amor, sino que lo da es porque su conciencia le está diciendo que hay algo que está mal en él. Hay algo que está mal en él, pero él no lo puede discernir. No es malo darlos, pero el corazón no cambia. Sigue siendo ofensivo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, sin corregirnos, sin practicar la verdad, mentimos y no practicamos. Es que la palabra de Dios no es solamente oírla, la palabra de Dios hay que practicarla. El amor hay que practicarlo. Si no, entonces ¿cómo? ¿Esperando que nos llenemos de buenos sentimientos para hacer un acto de misericordia? No, hay que practicarla. Y cuando se practica, estás practicando algo que se llama verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, o sea, con nuestro prójimo. A veces los hogares son como la guerra de los años 70, creo que era, o 60, ¿verdad? O más acá, más adelante, no recuerdo. La Guerra Fría entre Estados Unidos y los rusos. Están las armas dispuestas, los cohetes, los misiles apuntándose el uno contra el otro, y no hay diálogo. Y así, a veces los hogares son así. Las armas están dispuestas, los proyectiles, y no hay diálogo. Hay una guerra fría en los hogares, como los rusos y los gringos. No puede haber una comunión los unos con los otros. O entre hermanos, hay una guerra fría entre hermanos. Están dispuestos más a la guerra, a la pelea, a la discusión, que al diálogo, al buen trato. O los hijos con los padres. Hay una guerra fría. Los hijos no le hablan a los papás. Yo ya sé. Así hacíamos. Así hacen hoy todavía. A veces los hijos regañan a los padres. Sucede así en los hogares. Porque no hay luz, verdadera luz en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, permita que el Espíritu de Dios gobierne su casa. Permitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Por qué? Porque Él dice, porque si decimos que no hemos pecado, orgullo. El orgullo no nos permite ver nuestro pecado. La arrogancia. Es que tú comenzaste. No, pero es que tú. Y así siempre sucede. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que la verdad en nosotros no es por las palabras, sino por nuestras acciones. Es con nuestras acciones que manifestamos que Dios vive dentro de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa cuando hay pecado en nosotros? Obstruye nuestras oraciones. Pero dice la palabra de Dios, si los confesamos, si nos soltamos de ellos, si los sacamos de nuestra mente, de nuestro corazón, aquellos bajos deseos de odio, de rencores, de venganzas, si los sacamos de nosotros y los llevamos ante el altar, ante el trono de gloria, y le decimos, Señor, no puedo con esto. Señor, límpiame. Señor, perdóname. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. O sea, Él cumple su palabra, que aquel que viene humildemente, con un corazón humillado, en arrepentimiento, Él es fiel a lo que ha dicho. Y Él cumple justo su palabra. Perdonará sus pecados y lo limpiará de toda maldad. O sea, hay una renovación. Hay una renovación. ¿Por qué? Porque hay alguien que se ha corregido. Es que olvidamos que en la vida, en el Señor, tenemos que tomar correcciones, hacer correcciones. No podemos vivir tantos años en el Señor
y todavía ignorar la obra del Espíritu de Dios cuando decimos, es que yo soy así, es que este es mi carácter, es que yo soy así. No, es cuando hay alguien que dice así, pronuncia esas palabras, sencillamente es porque no ha dejado que el poder del Espíritu de Dios, la palabra, lo transforme, lo cambie. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, voy terminando aquí. Estas cosas os escribo, el amor de este apóstol, ¿no? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿pero a qué pecado se está refiriendo? Cualquiera que sea. Pero recuerde que hay pecados de muerte, que por eso fue que vino Jesús, Yeshua. Porque habían pecados que en el Antiguo Testamento no se podían perdonar o remediar. Por eso la mujer pillada en adulterio tenía que ser apedreada, porque había cometido un pecado de muerte. Jesús sabía que ella tenía que morir, ella tenía que ser apedreada. Pero Él les dice, si hay alguno de ustedes que no haya cometido el adulterio, que no haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, ellos, al igual que ella, tenían que morir apedreados. Pecados de muerte. La Biblia dice que no había ninguna forma de expiación por los pecados de muerte: el adulterio, el robo y el asesinato. Esos 3 pecados. La persona que los cometía tenía que ser apedreada. Pero aquí Juan está diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el que cumplió las Escrituras, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. El día del culto van a las iglesias y se arrepienten de sus pecados. Termina el culto y salen con la hermanita o el hermanito como a pecar, a fornicar. No haga como hacen ellos. Yo vi eso. Los hermanos que iban a la iglesia, culto a la reunión, y danzaban y adoraban a Dios con sus manos levantadas, y salían del culto en la noche y se dirigían hacia el parque que quedaba a una cuadra de la iglesia y a fumar marihuana. ¿Qué es eso, hermano? Esas son cosas que uno vio, que yo vi en el cristianismo. Por eso yo sigo a Jesús, a Yeshua, a su palabra. Yo no sigo ninguna religión. Hay que seguir ¿a quién, hermano Jairo? Hay que seguir ¿a quién? Hermana Paola, a Jesús, a la palabra de Dios. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque todas las personas fallamos y pecamos. Pero cuando nos arrepentimos verdaderamente, en un verdadero arrepentimiento es corregir nuestra vida. Verso 3, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios y a Yeshua? Verso 3, capítulo 2 de Primera de Juan. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Si los guardamos. Aquella frase equivocada, que vivimos por gracia y que se ufanan diciendo que la gracia de Dios ya nos quitó la carga de los mandamientos, eso es de lo más falso que hay. Son mentiras de Satanás en el corazón de ellos. Porque la palabra en el Nuevo Testamento nos invita a cumplir sus mandamientos. No matarás, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, honrarás a padre y madre. ¿Son del Antiguo o son del Nuevo Testamento? Son del Antiguo Testamento. Y el Señor dice: cumple los mandamientos.
Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y vendremos a Él, cenaremos con Él, y seremos uno con Él. Entonces esa mala interpretación de la gracia, eso hay que quitarlo. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, verso 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, o sea, la palabra de Dios, no está en él. Y si no está en él, no puede ser uno con el Padre. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué se ha perfeccionado? Porque está practicando los mandamientos. Está practicando los mandamientos como leímos ahora. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él, como Yeshua anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, no, sino el mandamiento antiguo, el que está en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No está hablando del principio de la creación. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando tú cumples los mandamientos de Dios, amar a tu prójimo, amar a tu esposa, a tus hijos, amar a los padres, honrarlos, comienza a haber una luz en ti. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Te odio, tú eres no sé qué. Así se tratan muchos cristianos. El que ama a su hermano, ¿permanece en dónde? Dígalo fuerte. Verso 10. El que ama, el que practica el amor, el mandamiento del amor, el que lo practica permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. O sea, él no se pone a dudar, él no dice, no, pero mire, yo tanto que hice, yo tanto que haga, no, que Dios ni que nada. No, él sigue. Él sigue porque sabe que su comunión es con el Padre. Pero el que aborrece a su hermano, o sea, en su corazón, lo rechaza, lo ignora, no le presta atención, está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea, camina en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, él cree que va para la vida eterna y está yendo es para el lado contrario y con las escaleras hacia abajo, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, o sea, gente que estudiaba la Escritura. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido a Satanás. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo? Cuando obedece los mandamientos. Os he escrito a vosotros, padres, verso 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
Y él termina esta partecita aquí, o yo la quiero terminar aquí diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede manifestar luz, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero. Las modas son pasajeras. Lo material en el mundo es pasajero. Dios nos lo da para que lo usemos, mas no para que lo adoremos. El mundo pasa y sus deseos, pero fíjese lo que no pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquel que cumple y practica los mandamientos, permanece para siempre. O sea, va camino hacia la vida eterna. No está hablando de... Porque muchos van a decir: pero es que no es por obras. Ya lo expliqué. Conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por mostrarnos el camino a la vida eterna. Gracias porque tú eres la palabra viva, Señor, que te permaneces en nosotros. Ayúdanos y fortalécenos en el poder de tu sangre poderosa. Gracias por los hermanos que hoy vinieron a la congregación. Los bendecimos en tu nombre. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu favor, en el poder de tu nombre santo. Gracias, Señor. Oramos por el hermano Humberto García, que cumplió años, esos 25. Venga, hermano Humberto. Padre, oramos por la vida de nuestro hermano Humberto. Llénalo de tu gracia, de tu favor. Te damos gracias por ese año de vida que le has dado. Lo bendecimos. Sé tú prosperándolo, ayudándolo, trayendo paz, gozo, alegría. Sé tú fortaleciéndolo en el poder de tu sangre poderosa, Señor. Llénalo de toda bendición, de salud, de buena salud, de paz y de tu amor. Bendigo su casa, bendigo su familia, en el poder de la sangre de Jesús, de Yeshua. Bendigo la vida de mi hermanita, de sus hermanos, de sus hermanas que están aquí en Colombia y en Europa. Bendigo a su mamá, a doña María Peregrina Andrade. Llénala de larga vida en el poder de tu nombre santo. Feliz cumpleaños, hermano Humberto. Señor lo bendiga. Pueden saludar al hermano. Está joven todavía. Oramos por las ofrendas y por los diezmos. Amén, amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, bendecimos las ofrendas, los diezmos. Te pedimos que seas tú, te pido que bendigas al dador alegre. Trae, oh Dios del cielo, tu bendición sobre la obra. Sé tú dándonos aquello que queremos, que deseamos. Bendice las finanzas de mis hermanos, multiplícales, prospérales en gran manera, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Santo. Padre, rompe todo yugo de ruina, de escasez, de miseria en nuestras vidas, de pobreza, de enfermedad en el poder de tu nombre, y que esta semana sea una semana de bendición para nuestras vidas, de buena salud, de bienestar, de buenas finanzas, en el nombre de Yeshua. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Quedamos despedidos.